conversación, redoble de tambores, porque está de regreso el espacio que yo sé te encanta y estabas esperando. Vamos a hacer un paseo por la memoria, por la arquitectura de nuestra ciudad. Recibimos a nuestro queridísimo Luis Darmendrail nuevamente aquí en Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo estás, Luis? ¡Qué rico verte! Igualmente, chiquillos, qué rico estar de vuelta después de una pausa y feliz también de poder volver a contar estas maravillas de nuestro pasado y que también, por supuesto, tienen que ver con nuestro futuro. Así es, claro, estuvimos un tiempo sin ti, pero también estuvimos un tiempo sin esta libertad tan querida. A propósito de estar en fase 1, en cuarentena, no podíamos disfrutar de las bellezas que tenemos en cada una de nuestras ciudades. Hoy día, el lugar donde vamos a hablar, sin duda que el día de ayer estuvo más lleno que nunca. Yo creo que un poquito menos que para Navidad, pero no sé si tanto, pero sí mucha gente en pleno centro. Sí, eso es muy importante. A pesar que estamos en fase 2 y que podemos estar quizás avanzando, siempre hay que estar cuidándose. Como dijiste tú, Luis, justamente hace unos minutos, tenemos que seguir cuidándonos, no hay que confiarse, porque al fin y al cabo es una tarea que tenemos que hacer entre todos. Por supuesto que sí, Luis. Y conversemos entonces, entremos ya en materia, lo que nos convoca en esta oportunidad. Vamos a hablar de un edificio que ha sido catalogado incluso como falso histórico. ¿Es un edificio mentiroso, Luis? Por favor, cuéntanos la historia del edificio Irmas. El edificio Irma. Vamos a hablar de este edificio tan emblemático, una construcción que está presente en el centro de Concepción, está en la esquina de Barros Arana con Colo Colo, y que, digámoslo así, en sus casi 100 años ha tenido muchas transformaciones. Desde el edificio original, del cual prácticamente no queda casi nada, a lo que actualmente tenemos hoy, que es una recreación de lo que alguna vez pudo haber sido el edificio. Lo que estamos viendo en la imagen es anterior al edificio Irmas, porque el edificio Irmas se construyó en 1924, ¿ok? Pero se construyó producto de para poder reutilizar un terreno de una construcción que se había incendiado. Lo que vemos en la foto es lo que estaba antes del edificio Irmas, en las primeras décadas del siglo XX. Espérate, ¿y esto sería, ahí estaría Barros al medio? Exactamente, Barros sería la calle principal que ustedes ven en el centro, y alrededor estarían las otras construcciones antiguas que ya claramente ninguna de ellas existe hoy en día. Y al fondo, digamos a la derecha, lo que se ve ahí en esa esquina, digamos de 2 pisos con un balconcito hacia la esquina, es el antiguo edificio que se incendió y que dio, digamos, después paso para la construcción del nuevo edificio Irmas. Mira, o sea, el edificio que está hoy actualmente, ¿cuántos años tiene? Sin considerar desde que se construyó la primera estructura, sino que ya desde la última remodelación, ponte tú. Es bastante difícil decirlo porque yo creo que el del 2005 en adelante, aunque el primer nivel del edificio Irmas actual, yo creo que conserva algunas partes, deben ser originales por supuesto, del 1924, así que es una superposición de muchas épocas, lo que es la parte de la base, pero hacia arriba, todos sabemos que después del terremoto se cayó literalmente todo, así que también la parte que está hacia arriba, diría yo que después del 2010. O sea, pero para que nos ubiquemos aquí en la fotografía, porque es muy lindo poder imaginarse dónde estuvimos y dónde estamos ahora, porque esto sería Barros con Colo Colo. Colo Colo sería lo que atraviesa la pantalla, ¿no? Claro, Barros Arana estaría atravesando la pantalla justamente, o sea, y a la transversal estaría Colo Colo en la esquina. Ay, qué loco cómo era antes la ciudad, ¿cierto? A lo que es hoy, cómo ha ido cambiando en todos los aspectos, pero sobre todo lo que llama la atención es la altura de los edificios. Una vez más, ¿cierto? Vemos acá que se puede ver horizonte, que probablemente era todo mucho más agradable también en términos de ventilación, porque hay que decirlo, de repente hay horas en pleno centro entre los edificios que es irrespirable, Luis. Claro, y allá en el fondo veríamos lo que sería hacia Prat, ¿por cierto? Justamente, hacia el fondo estaría en dirección hacia Prat. A la izquierda vemos una construcción en Ochavo, que la esquina, digamos, liberada, que fue una librería, después se albergó por mucho tiempo la librería Nacimiento, y hacia el otro lado tenemos una antigua construcción, la Casa Arán, que no se alcanza a ver tanto, pero era una tienda también de telas y diferentes productos de ropa, y bueno, entonces también desapareció en los años 30 con la construcción de Gatti Chávez. Oye, y se va conformando este centro comercial. Ni un cable. Cosa hermosa. Oye, veamos un dibujo, un bosquejo de lo que iba a ser finalmente este tremendo edificio, porque claro, siempre tú nos traes también archivos de la prensa de la época y ahí dice un gran edificio que se construye en Concepción.
de la firma Irmas Hermanos, justamente, en la calle Barros Arana, esquina de Colo Colo. Este es el anuncio de la prensa cuando se habla del futuro edificio Irmas, que se ve como un símbolo del progreso comercial, ya que era un edificio bastante grande para la época. Ya no era solamente una casa de una tienda de 2 niveles, estamos hablando de que se proyectó un edificio de comercio en el primer piso y al mismo tiempo departamentos en el segundo, que eso también fue algo muy interesante porque eran departamentos que se promocionaron como apartamentos de lujo, una cosa así, por supuesto. El proyecto claramente llamó la atención de la prensa por la envergadura que se estaba postulando y por las ideas también que venían de una arquitectura mucho más tradicional, ¿cierto? Mucho más conservadora, en un contexto que ya se estaba modernizando y que fue diseñado por ingenieros, por supuesto, los ingenieros Ismael de la Barra y Edgardo Figueroa, que eran ingenieros santiaguinos que ya estaban haciendo obras en Santiago y fueron contratados por la familia Irmas para hacer esta obra en Concepción. O sea, pero sigue siendo todavía alejado de lo que uno tiene recuerdos de los últimos 20 años. Bueno, claro, o sea, de hecho ese dibujo claramente también cambió, o sea, lo que se proyectó por los ingenieros a la realidad también tuvo ciertas variaciones con el pasar del tiempo, por supuesto. Oye, conozcamos entonces a estos ingenieros, arquitectos, ¿cierto? Los que están detrás de todo esto, porque nos has traído también aquella información respecto de la firma Irmas, por ejemplo, hermanos, está Nicolás Irmas, ¿verdad? Pero también hay un equipo de ingenieros de la Barra y Figueroa y el contratista Carlos Parma. Cuéntanos, porque ahí vemos a los 4 en pantalla. Los 4 en pantalla. Nicolás Irmas, que está en la foto hacia arriba, él fue el hijo de uno de los más jóvenes de la familia Irmas y él estuvo a cargo de la construcción de esta obra en Concepción. Hacia la izquierda y abajo vemos a justamente los ingenieros de la Barra y Figueroa, quienes se encargaron de la construcción del edificio, y contratista Carlos Parma, que se encargó también de la ejecución de esta obra tan magnífica. Es bien interesante ver la fotografía de los autores del edificio, fueron publicados en la prensa, que es igual no deja de ser, porque hoy en día, o sea, a mí me ha pasado a encontrar, para investigaciones no se encuentran fotos de los arquitectos, como que es todo claro, como un misterio. ¿Quién habrá sido la persona? ¿Cómo habrá sido? Exacto. Con suerte. Exacto. Oye, y con las clásicas fotos estas que se sacaban antes, ¿ah? Sí, que eran como típicas, no sé si era una obligación esa foto, será como la foto carné que tenemos hoy día clásica, pero como que en todos lados en esa época vemos fotos así. La fotorretrato, que era tan importante para los medios de comunicación, en la prensa se usaba muchísimo, y también las casas fotográficas como La Banchi y Río Seco también tenían prestigio haciendo ese tipo de trabajo aquí en Concepción. Mira, qué bueno tener entonces el acceso a este archivo, un archivo fotográfico para conocer los rostros de quienes estaban detrás de todo esto, ¿cierto? Pero sigamos viendo imágenes del edificio propiamente tal, Luis, porque nos has traído harto material para compartir y es interesante ir viendo también cómo ha ido evolucionando finalmente la forma de este edificio. Exactamente, lo que estamos viendo ahí es un corte, que básicamente es como hagamos la ilusión que pasa un cuchillo por el edificio y el edificio se abre y podemos ver cómo es por dentro. Este es el corte del proyecto que se ingresó a la municipalidad, esta es parte del Archivo Histórico de Concepción. Es un, digámoslo así, un documento que muestra cómo pudo haber sido el edificio, porque igual tuvo muchas modificaciones desde el momento que se dibujaron los planos hasta que se construyó. ¿Y tenía un Eso teatro? suele pasar en la arquitectura, de que hayan cambios de repente entre la teoría y la práctica, siempre pueden pasar algunas cosillas entre medio. Oye, ¿se ve un teatro ahí o yo me estoy imaginando un teatro? Se ve un teatro. En algún momento se debió pensar en incluir un teatro adentro del edificio Irmas. Y yo les quiero leer algo cortito, A ver. que es la distribución que fue publicada en la prensa. ¿Ok? La distribución será la siguiente. En el primer piso, 9 grandes locales para almacenes provistos de bodegas subterráneas con fachada a calles Barros Arana y Colo Colo, dispuestos en un elegante pasaje con zócalos de mármol que cruzará de una a otra de estas vías, y también se consulta la ubicación de algunos elementos como almacenes o tiendas de lujos. En el centro del pasaje habrá una gran rotonda que dará acceso a 2 amplias escaleras de mármol y a ascensores que funcionarán para el servicio de diversos pisos. Al fondo se construye un gran establecimiento de baños dotado de una magnífica piscina de mármol, de una sección de baños y por supuesto con todo el lujo y además baños turcos. O sea, imagínate, este edificio fue concebido, si bien el plano muestra un teatro, al fin y al cabo lo que muestra la prensa es que el edificio fue concebido también como una especie de spa, o sea que iba a incluir un spa en su interior. Oye, ¿y quién subvencionó todo esto? ¿Quién pagó todo esto?
¿O esta idea? La firma Irmas. La firma Irma completa. Claro, la familia Irmas tenía este negocio y decía hacer este edificio comercial. Y que de hecho también piensa que tenía los pisos superiores departamentos. Y los departamentos no eran unas cositas pequeñas, eran tremendas construcciones. Con varios dormitorios, bodegas, salones, etcétera. Hacia la esquina estaban los salones principales. Imagínate, en la esquina con un gran ventanal y un balcón. Espectacular. O sea, sería como hoy día los edificios básicamente los hacen como mall las grandes firmas, pero no como... Claro, no para vivienda. Veamos el claro. edificio terminado. Pues tenemos también una imagen para compartir del edificio ya listo, con vecinos incluidos, ¿cierto? En el sector. Ahí la estamos revisando. Sí, esta foto maravillosa de un gran amigo, Pablo Regada, su colección. Vemos esa... Al fondo se fijan que es el edificio Irmas ya concluido. Esta fotografía es de 1938, posiblemente, y que muestra ya a los vecinos también cómo va cambiando el centro. Vean lo imponente que se ve la obra, digámoslo así, frente a todo el resto de los edificios, con esta gran cúpula metálica, cómo se ve esta arquitectura tan interesante de locales comerciales, lo imponente que son los detalles ornamentales del mismo edificio Irmas, porque lo que tenemos, bueno, lo que hoy en día se podría ver en la calle, es una recreación, pero el edificio tuvo más ornamento, tuvo más decoración, tuvo mucho más diseño. Y también podemos ver ahí cómo Barros Arana fue cambiando. Recordemos hace unos minutos nomás la primera foto que se mostró del 1900-1910. Acá ya tenemos un Barros Arana mucho más conformado. Tenemos el Teatro Rozzi ya concluido, se ve el letrero ahí, se ve Gati Chávez a la izquierda con esa marquesina de cristal. Entonces la ciudad también está mucho más, el tema comercial creció considerablemente en este periodo. Y también, por supuesto, aparecen los primeros locales importantes en el edificio Irmas, como la farmacia Wilson, ubicada en la esquina de Barros Arana con Colo Colo. Sí, bueno, qué impresionante cómo ha ido cambiando el barro finalmente, qué impresionante el poder ver eso. Pero claro, ahí tiene un aire más en lo que es ahora, de esta cúpula, pero adentro me imagino que está completamente distinto. ¿Pensado en qué estaba esta cúpula finalmente? ¿En las viviendas? ¿En los negocios? ¿Qué daba a este balconcito? El balcón del segundo piso era para un departamento que estaba en el segundo nivel. Mira qué lindo, ¿no? La media vista que se ha tenido ahí, bueno, en una época donde había menos movimiento, hoy día es impensado vivir ahí en pleno centro. No, totalmente. Y mira, y en esta foto que está viéndose ya desde la catedral, que es una foto que se sacó desde la catedral hacia el resto de Concepción, se ven los techos de algunos edificios importantes. Se ve la municipalidad, se ve el Hotel Ritz, al fondo a la izquierda vemos la antigua Torre de la Merced, la cual cayó con el terremoto del 39, pero ahí tenemos marcado en un círculo rojo la cúpula del edificio Irmas, que destaca ahí, radiante. Qué cosa más linda. Esto, ¿sabes qué? Es como estar mirando por la ventana de cualquier ciudad europea, pienso yo. Qué pena cómo lo hicimos cambiar al nivel que ahora lo que vemos son, si es que vemos techo, puro techo plano de lata, y si no, nos encontramos con un edificio de sopetón al frente. Claro, y fíjate que la cúpula era metálica, al igual que la cúpula que vemos ahí de la municipalidad, que es ese edificio que está justo ahí en donde está el reloj del canal, donde marca el logo del Martinal. Sí. Ese es el edificio municipal. Y aparte del techo que se ve con esta tremenda cúpula, con ese elemento triangular que se ve ahí, todo eso eran placas metálicas y estructuras metálicas también, o también de madera, y se mandaban a hacer a pedido o venían también listas, y eran piezas que se acoplaban, enchapadas en lata, porque el metal se le podía dar forma. Claro. ¿Okay? Y así se iban armando las piezas como rompecabezas o un mecano, y se iban formando estas cúpulas. Habían empresas muy famosas como Griedig en Santiago, por ejemplo, que se encargaba de hacer todos estos trabajos de repujado en metal, de fundición y darle la forma particular a estas Recuerdo cúpulas. cuando nos enseñaste eso, cuando hablamos precisamente del ex edificio municipal, ¿cierto? Y yo veo caras ahí, Lucho, no sé tú, yo veo ojitos. Bueno, eso es finalmente también el cerebro humano que nos hace ver rostros en todos lados. Oye, preguntarte por la cúpula en sí, claro, ¿es más ornamental que funcional o no? ¿O cumplía alguna función? Porque igual ocupaban casi todos los espacios, como bodega o algo, no sé. Claro, un entretecho. Claro, en algunos casos se ocupaban como bodegas, se seguía la tradición francesa incluso de la mansarda, que era básicamente ocupar la cubierta. En algunos casos se habilitaban como recintos, en otros casos las cúpulas eran solamente ornamentales.
¿Y en este caso no sabes qué función En este tenía? caso era, yo creo, ornamental, porque el edificio tenía sus funciones principales tanto en el subterráneo como en el primer, segundo y tercer piso. Lo que había pasado a la cubierta, yo creo que aún falta determinar ciertas cosas o ver los planos originales, que lamentablemente, como mostré algunos que son del archivo histórico, pero planos de lo que oficialmente se construyó, yo creo que es bastante difícil poder encontrar ese material Oye, veamos para qué saber pasó. la distribución oficial del edificio. Veamos qué pasó en el año 1939, porque ahí es donde empiezan a cambiar nuestras ciudades, ¿cierto? Cada vez que nos terremoteamos, lamentablemente, y efectivamente en este año hubo mucho daño. Lo que estamos viendo en imágenes ahora es desolador, es devastador, y es una imagen que también tenemos bien fresquita, sobre todo después del año 2010. Sí, y pasó lo mismo el 2010. Yo recuerdo haber pasado por ahí y básicamente La esta misma calle imagen. que es Colo Colo es muy parecido a lo que se vio en 2010. Claro, mira, esta fotografía que es muy importante porque muestra el daño que ocurrió en calle Colo Colo, específicamente en nuestra esquina en la que estamos hablando, pero se ve el edificio Irmas impecable, fíjense. Claramente esa calle Colo Colo se ve un desprendimiento significativo de cornisa, que eso salta a la luz, por supuesto. Al fondo, en medio del polvo y las ruinas y los ladrillos en el suelo, se ve el edificio del sur, también sin ningún tipo de problemas ni daños de consideración. Se ve el edificio Irmas en un muy buen estado. La cúpula se ve intacta, las cornisas también de la esquina propiamente tal, el balcón y por supuesto el local de la esquina, la farmacia Wilson, que fue local propiedad del profesor Wilson, que hacía clases de farmacia en la Universidad de Concepción. Un profesor muy importante que tuvo su local ahí en la esquina, una esquina, no cualquier esquina, o sea, en la esquina del edificio Irmas de Concepción, por supuesto. Y se pueden dar cuenta de la solidez del edificio. O sea, cómo logró resistir este tremendo terremoto que claramente modificó Concepción, Chillán, la zona de Ñuble y Biobío para siempre. ¿Y cómo quedó el edificio después? Tenemos una imagen también del año 40, ¿cierto? Que queremos compartir para ver cómo quedó el edificio y la cúpula también. Ahí vemos que está prácticamente intacta. Claro, aquí esta fotografía de los años 40, de hecho es posterior a 1945, ya se ve la arquitectura moderna. ¿Se fijan que a la derecha se ve un edificio muy nuevo? Muy a la derecha. Sí, claro, Sí, sí. los autos. Hasta el poste de luz. Esa es la compañía de gas antigua, un edificio modernísimo de los años 40 que era un reflejo de esta nueva arquitectura que llegó. Pero claro, el edificio Irmas, fíjense cómo se ve ahí claramente radiante, a pesar del terremoto y a pesar, por supuesto, de la llegada de esta nueva arquitectura. O sea, el edificio Irmas siguió manteniendo una importante función en Concepción, ¿cierto? Y además también nuevos locales que llegaron al lugar, como Modas Adria, por ejemplo. Posteriormente se instaló la Casa Oneto, la farmacia Wilson se fue después y se instaló un supermercado, y empiezan nuevas reformulaciones de los locales comerciales y por supuesto suponemos que también se intervino el interior del edificio con cada transformación que tuvo en los años 40 y 50, cambios de local, Oye, etcétera. y qué increíble cómo van cambiando las percepciones, porque yo creo que hoy día sacamos una foto aquí donde está, inmediatamente podemos asociar que es Chile, pero aquí esto, si lo muestras a alguien sin mencionarle dónde es, yo creo que le costaría poder apuntar que es Chile. Esto parece un Nueva York, parece Francia. una ciudad de Europa, claro. Es interesante esa observación porque claro, también hay muchos elementos que nos ayudan a tener esa idea. Los letreros luminosos, por ejemplo, la compañía de gas, el Teatro Rothschild, la armería que está a la esquina, la perfumería Hebe que estaba también ahí, que se alcanza a ver su letrero sobre el automóvil, y el mismo edificio Irmas, que como vemos su arquitectura original era realmente llamativa. Señor director, ¿podemos sacar un poquito el GC para poder apreciar la majestuosidad de esta fotografía que nos refleja una época, yo creo que maravillosa, con esos autos también de lujo, las personas ahí, mira, viste, vestidos con traje? Qué lindo, ¿ah? Ese es tu sueño de vida, yo creo, vivir en esa época y andar con traje de lunes a domingo. Claro. Sí, no sería mala idea viajar, sería bonito hacer eso, ese ejercicio de poder viajar En el tiempo. En la calle, imagínate. Es que sí, y qué pena, que parece que a medida que van pasando los años nosotros como que fuimos retrocediendo en términos de arquitectura, impresionante, porque como tú bien dices, Lucho, parece que nos hubiésemos quedado congelados en este momento y hoy tendríamos una ciudad mucho más hermosa de la que tenemos, lamentablemente. Claro, o haber tenido de repente un poquito más de criterio arquitectónico de acuerdo a la intervención de los edificios. Por ejemplo, la compañía de gas, que no se alcanza a ver tanto en la fotografía, ese edificio era realmente precioso, un edificio moderno en los años 40, pero que en los 80 se enchapó el ladrillo, después se instaló Ripley ahí en los años 80 creo que partió, y actualmente es el mismo edificio, solo que está cubierto por espejo, por latas, por diferentes cosas. Sí. Entonces, al fin y al cabo nuestra arquitectura la terminamos escondiendo
detrás de cosas que al fin y al cabo no son las originales y que ensucian al fin y al cabo la imagen urbana. No nos hagamos más daño, por favor. Pasemos a la siguiente imagen, ¿cierto? Que queremos compartir porque nuevamente la historia que nos precede y que nos acompaña y que probablemente seguirá porque estamos en un lugar sísmico, los terremotos. Vamos al año 1960, Luis. El terremoto de 1960 afectó considerablemente el edificio. Ya con el terremoto del 60 se perdió la cornisa, se perdió la cúpula, se perdieron muchos detalles y además, como pueden ver en esta fotografía del Museo Histórico Nacional, podemos ver la cantidad de daño que tuvo en muchas partes de la fachada. Con el terremoto de 1960, el edificio perdió además algunos detalles que tenían su fachada. Hoy en día vemos la fachada plana, ¿cierto? Como que no tiene algo sobresaliente, no tiene volúmenes o balcones. Todo eso se eliminó después del terremoto del 60. Y la fachada de algún modo se reestucó y se rediseñó y se hizo mucho más simple. ¿Okay? Gran parte de los ornamentos se eliminaron y por supuesto ya la historia del edificio también cambió después del terremoto. Ahora bien, se fue a la farmacia Wilson y llegaron nuevos locales y en los 60 también en la esquina de Barros Arana con Colo Colo se instaló un supermercado. Sumac, Supermercado Concepción, Supermercado Autoconcepción, algo así creo que era, pero se llamaba Sumac. Era un supermercado, yo creo, de los primeros que hubo aquí en la ciudad junto a SAS y otros establecimientos comerciales, y además también van apareciendo otros locales. Moda Sadria se mantiene, llega la Casa Oneto posteriormente, se instala una oficina de la cooperativa Andalien, que vendía viviendas y cosas de ese tipo, y aparecen nuevos locales comerciales en este conjunto comercial, por supuesto. Claro, y ahí bueno, vemos cómo está fisurado también ahí parte de del frontis, que sabemos que a medida que va pasando y nos vamos acercando a esta época, con suerte quedó el frontis. ¿Qué pasó en los años 80 con todo esto y después del terremoto del 60? Bueno, después del terremoto del 60 ocurrieron todos los cambios comerciales que mencioné anteriormente, aparece un supermercado, aparecen nuevas tiendas, etcétera, pero en los 80 aparece el paseo peatonal. Y también, claro, por supuesto, después del terremoto del 60 también se reformuló todo el entorno. Por ejemplo, la antigua construcción que vimos en la foto anterior desapareció y dio paso al edificio de la Patria. En la otra esquina también se demolió, producto de un incendio en realidad que hubo en los años 50, y apareció el edificio del cine romano. Y así entonces van apareciendo nuevas expresiones arquitectónicas, pero el edificio permanece. Claramente en esta foto de los años 80 del Archivo de Arquitectura de la Universidad Bio Bio, podemos ver que el edificio ya está mucho más simple. Y la cúpula... mucha más gente también en las calles y no hay cúpula. ¿Y la cúpula dónde está? ¿Qué pasó? La cúpula, como dije anteriormente, se perdió en el terremoto del 60. O sea, ahí el terremoto del 60 con la desaparición de la cúpula. Pero es que ahora va a aparecer de nuevo. ¿Enterita la sacaron? Porque no hay ni un rastro ahí, po. Nada, fíjate que no solamente fue la cúpula, sino tenemos que quedarnos solamente en eso. También se perdieron las cornisas, se perdieron los pliegues que tenían la fachada, algunos balcones laterales que tenían los bordes del edificio también. Todo eso se eliminó. Y el edificio se volvió mucho más simple en términos de diseño y también se alteró la distribución interior de la obra. Mira, cómo cambió también ahí toda la estructura, ¿cierto? De lo que veíamos también en la ciudad. Y por supuesto, Lucho, para tu desgracia, no más trajes. No se ve ninguno en las calles de los años 80. Vengámonos a los 2000, ¿cierto? Pongamos inmediatamente Britney Spears de fondo sonando, o los Backstreet, o las Spice, ¿cierto? Y aquí estamos en el año 2000 revisando que volvió la cúpula, pero distinta. Exactamente. Otra transformación que tuvo después del terremoto del 60 fue la pérdida de la esquina, los arcos que tenía en la esquina. Eso no mencioné anteriormente, que la farmacia Wilson tenía 3 arcos de medio punto que eran los que permitían entrar a este local comercial. Eso se modificó después de los años 60 y se hizo una entrada bastante sencilla, que era una abertura muy rectangular, no tiene arco, no tiene nada, que todavía sigue estando presente. Y claro, después del 2000 ocurren nuevas transformaciones, los locales van y vienen. Pasaron tiendas de zapatos, pasaron farmacias, pasaron tiendas de decoración también, de cortinajes, alfombras, pasó de todo por el primer piso de este edificio. Oye. Pero hacia el año 2005 llega esta tienda de retail que ocupa esta obra en particular, y para poder ocuparla lo que hacen es una labor de intervención mucho más grande. O sea, aquí el edificio literalmente se vació, se hace una nueva obra dentro de ella para poder instalar todo el aparataje de escaleras mecánicas y todo lo que conlleva una tienda de retail. Pero como dicen una cosa por otra, se hace esta intervención interior, pero al mismo tiempo se encargan de reponer
de manera bastante particular lo que fue la cúpula. Bien y también chanta, se hizo un intento de restituir las cornisas y los detalles de la parte de la esquina propiamente tal. Bien Chantelli la cúpula si la comparamos con la anterior. Claro, yo no había tenido la oportunidad de hacer esta comparación, pero hoy día si la veo me parece bien Chantelli el trabajo. Sí, lo que yo siempre, esta foto la saqué en 2005, debió ser como ahí por noviembre o diciembre del 2005. Y lo interesante de de la cúpula que se construyó y en general todo el proyecto de la nueva tienda es que yo creo que no hubo ningún estudio histórico, digámoslo así, para poder revisar los planos, para poder revisar el diseño original que había hecho de la Barra y Figueroa en su momento y poder de algún modo restituir, que eso es algo que en arquitectura se hace de repente, de poder hacer un estudio. O sea, llegaron y le pusieron, Luis, dijeron, aquí había una cúpula antes, ya póngale una cúpula cualquiera. Claro, pero Luis, ¿qué sería más grave, el hecho de que no hayan hecho este estudio o que lo hayan hecho y no les haya quedado bien? O sea, yo creo que en cierta forma se agradece que hayan tenido la intención, por supuesto, de querer hacer eso. O sea, ese gesto yo creo que es bastante loable, el que hayan querido reponer esa pieza para poder de algún modo restablecer una imagen del mismo edificio. Pero por lo mismo entonces falta un poquitito más de energía quizás o de acción en poder, ya, si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Y hagámoslo entonces haciendo un estudio histórico, busquemos la información de que había hecho de la Barra y Figueroa, viajemos en el tiempo, contactemos a la gente, no sé, pues hacer un trabajo, digamos, que sea mucho más contundente, porque nadie niega que se instale una tienda en un edificio histórico. Por supuesto que la arquitectura tiene que cambiar y tiene que, digamos, cambiar las funciones, por supuesto, manteniendo una imagen, pero también ojalá que se puedan hacer con estudios mucho más certeros, acuciosos. Porque si comparamos el diseño es bastante... Aquí se hizo una recreación, básicamente, una recreación de lo que fue la cúpula y las cornisas. Sí, da la impresión como que hubiesen hecho como una maqueta nomás que quisieron poner ahí arriba. Lamentable porque, como decía Luis, poco hacemos ese ejercicio de comparar la original con esta. Vengámonos ya al último terremoto que afectó la región del Biobío y nuestro país en general, ¿cierto? Pero acá pegó fuerte. El año 2010, lo que pasó con este edificio para el año 2010, estamos viendo ahí cómo quedó. Claro, sí, esa foto de hecho la saqué un par de semanas después del terremoto y ahí podemos ver claramente que se desprendió la fachada casi completa, o sea, eso de hecho no se ve tanto daño, pero si uno caminaba hacia Colo Colo, hacia el interior, se desplomó completamente toda la fachada del segundo y tercer piso, lo mismo hacia Barros Arana. Entonces ahí nos damos cuenta también que el edificio literalmente fue vaciado y quedó la fachada como una cáscara, ya que el interior, que estaba hecho de metralcón y otros materiales, se mantuvo parte de la estructura. Y lo que se hizo después del terremoto, yo creo que muchos penquistas, yo no logré encontrar la foto, pero fue documentado en la prensa en su momento, fue que vimos un tremendo murallón de color beige, café, una cosa así, que estuvo por mucho tiempo, que se cerró completamente como una especie de container de todo el edificio. Y después de eso se reconstruyó la fachada nuevamente, emulando lo que había hecho anteriormente en 2005, que había sido también a su vez una recreación de lo que había sido el edificio original. O sea, tenemos la copia de la copia ahora. Es la copia de la copia de la copia. Pero ¿sabes qué? Lo interesante de todo esto, la construcción de un falso histórico, no sé, es que, mira, al fin y al cabo pasa a ser un caso anecdótico dentro del centro de Concepción y está, por lo menos los penquistas del futuro van a ver esta cosa y van a ver un edificio diferente a lo que se ve en la ciudad, ¿ok? Y van a poder asociarlo a algo antiguo y pueden cuestionarse, pero este edificio ¿qué era? ¿Qué había aquí antes? Entonces uno le puede mostrar fotos antiguas y ahí van a sacar sus propias conclusiones. Claro que sí. Claro que sí, esa es la idea, porque nosotros también tengamos esa capacidad crítica, ¿cierto?, de ver con el ojo que hemos ido entrenando gracias a este espacio. Y cómo está en la actualidad, también tenemos una imagen para ver cómo quedó ya después de la copia de la copia de la copia, ¿cierto? Y que vamos a ver también qué pasa con ella más adelante. Ahí está la imagen actual. Ahí está. Sí, un edificio que igual, o sea, independiente que sea una copia, independiente que sea una cosa que claramente no es del 2000, este edificio no es de 1924, este edificio es de después del 2010, ¿ok? Para que estamos con cosas. Pero no es la obra de la Barra y Figueroa, por supuesto, pero digámoslo así, está, y tenemos que lidiar con aquello, y sería bueno, ya que la tienda se supone que ya se fue, ya la que estaba ahí ubicada, que este edificio pueda ser reconvertido en favor de la ciudad, con un espacio que sea útil para la comunidad y que al mismo tiempo pueda ayudar a revitalizar incluso el centro en términos de
dinámicas, en términos de muchas cosas que hacen falta, Sí. culturales, deportivas, no sé. Bueno, sabemos que Johnson desapareció como marca, era de Almacenes París, finalmente la vendieron y desapareció no sabemos qué va a pasar con esa marca Johnson, también emblemática por lo demás. Muchos trajes ahí se comenzaron a vender masivamente en Johnson. Y tenemos bonus tracks. Sí, tenemos bonus track de nuestros amigos y amigas que nos han ido enviando algunas fotografías, Luis, y tenemos 2 para compartir contigo, para que las vayas agregando ahí a tu historia. Mira, esta es del 2017, que la sacó nuestra querida Pauli y que nos muestra un poquito cómo, que a pesar de que es el 2017, parece que si fueran 20 años atrás. Sí, está muy linda la imagen, el tremendo ojo fotográfico de la Pauli ahí, se pasó. No, muy buena foto, Pauli. Muy, muy buena foto. Preciosa. Y qué lindo además, como que uno piensa que podríamos vivir así, ¿no? En la época de antaño, quizás si le sacamos tanto cable, tanto edificio tan alto, ¿cierto? Y pudiéramos volver. La cúpula nomás, que ahora ya sabemos cómo era Guatea, pero... Ya sabemos que está en tele. Avancemos 2 años más. Fotografía de nuestro director también, en 2019 nos comenta, mira... Con esas luces, igual de noche se veía bonito, no vamos a decir quién está ahí en la foto, pero que igual se veía bonito de noche, ¿para qué estamos con cosas? Sí, mira, yo creo que con un buen trabajo de iluminación este edificio y con una función bien particular, este edificio puede lucir, por supuesto. Pero por supuesto que sí, linda foto, linda, que aparece también ahí en la imagen. Sí, no, qué bien que se hayan compartido esas fotos, muy bonitas, por supuesto. Luis, perfecto, Luis. Gracias como siempre. Gracias como siempre por estar con nosotros. Y ya seguiremos conversando sobre muchas cosas. Un saludo muy grande a todos los lectores. Somos más de 10.400 en Instagram, 17.000 en Facebook. Así que esto está... ¡Está que arde! ¡No se nos pierda! Sigamos entonces en Instagram. Historia Arquitectónica CCP está apareciendo aquí abajito para que nos sumemos a esta comunidad que crece cada día. Un abrazo grande, Luis Darmendrail. Nos vemos en la próxima. También nos vemos. Chaito. Sigamos disfrutando nosotros de Matinal en nuestra casa.